tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Ya es miércoles de psicoreflexiones y soy Patricia Arreola. Te mando un saludo muy cariñoso. Se me juntó la palabra caluroso con cariñoso. Te mando un saludo muy cariñoso y muy caluroso el día de hoy. Y estoy muy contenta de transmitir este día un tema que para mí es, la verdad, muy apasionante, que es los círculos de mujeres. Entonces, te espero a que te conectes, prepárate tu cafecito y si no puedes conectarte en vivo, recuerda que todas estas transmisiones quedan grabadas y que también las puedes acceder los viernes por la tarde a través de Spotify y a través de YouTube. Entonces, pues buen día, me da muchísimo gusto compartir esta mañanita de este día contigo. Y la verdad es que había tenido ya varias semanas invitados, entonces me siento un poco extraña el día de hoy de estar hablando contigo más sola, pero el tema, la verdad es que es un tema que personalmente me apasiona, me gusta y en el que ya llevo invirtiendo mi tiempo y mi trabajo ininterrumpidamente desde hace 4 años, pero desde luego en el que he estado trabajando ya también desde hace muchísimos más años. Los círculos de mujeres, ¿qué tal? Em, ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Excluye a los hombres, sí o no? Eso es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y bueno, ahora sí, para comenzar, porque ya sabes que estas reflexiones, estas psicoreflexiones se nos van de volada y pues no quiero que se me quede aquí en el tintero ninguna idea. ¿Qué son los círculos de mujeres? ¿De dónde surgen? Bueno, pues los círculos de mujeres no son nada nuevo, no son ninguna novedad. En realidad, las mujeres intuitivamente, desde siempre, y hablo desde siempre, refiriéndome históricamente al momento en el que el hombre comenzó a sentarse ya definitivamente en ciertos lugares, las mujeres empezamos a tener, pues, la necesidad de hacer una red de ayuda entre nosotras. ¿Por qué? Pues porque estábamos en la aldea, y los hombres se iban a hacer sus actividades de cacería, etcétera, etcétera, y nosotros nos quedábamos en las aldeas al cuidado de los hijos, al cuidado de la siembra, hacer las actividades cotidianas, digamos, para poder vestir, alimentar, etcétera, a nuestra comunidad. Y entonces, desde ahí empezamos a hacer este círculo de contención entre nosotras. Pero no solamente eso, también hay registros de que antiguamente las mujeres, eh, mientras estaban en sus ciclos de menstruación, en su periodo, muchas veces eran aisladas de las demás personas de la comunidad, pues para que pudieran transitar por sus días de luna. Y entonces se tiene registro inclusive de que en algunas tribus, en algunas comunidades, estas mujeres se iban a unas tiendas, a unos lugares distintos, y entonces pasaban allí ellas en introspección durante pues los 3 días, 4 días que duraba su periodo. Y seguramente mientras estaban ahí, platicaban, conversaban, se intercambiaban recetas, platicaban acerca de la crianza de sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hay muchos registros a nivel histórico, antropológico, etcétera, que nos muestran que esa era la actividad de las mujeres, que las mujeres por naturaleza, intuitivamente, nos agrupamos, nos juntamos, hacemos red, etcétera. Quien no me crea, váyase a un Sanborns en la mañana y seguramente va a haber algunas mesitas por ahí en las que algunas señoras están platicando, no sé, compartiendo inclusive, como les decía, ¿no? La nueva puntada para tejer, o haciendo oración, o simplemente compartiendo su vida cotidiana con sus demás amigas. Entonces, esto es algo muy intuitivo, pero se puso en relevancia el siglo pasado. ¿Por qué? Porque en el siglo pasado, en algunos movimientos feministas,
algunas psicoterapeutas, sociólogas, investigadoras sociales que tenían como la curiosidad de empezar a investigar si la psicología femenina era diferente de la masculina, empezaron a recopilar esta serie de investigaciones. Y también empezaron a hacer, digamos, grupos de enfoque en el que realmente les lanzaban preguntas muy específicas para saber si las aproximaciones, el entendimiento, la manera de analizar de nosotras las mujeres era diferente. Y bueno, se llegaron a algunas conclusiones que ya les iré compartiendo, pero a lo que le quiero dar ahorita como mayor importancia fue que dentro de sus investigaciones, mientras agrupaban a estas mujeres, empezaron a notar algunas cosas que estaban como fuera de su ámbito de investigación, pero que comenzaron a surgir ahí como notitas al margen que empezaron a llamarles la atención. ¿Qué fue esto? Pues que después de algunas reuniones que tenían con estas mujeres en grupo, en las que empezaban a compartir, en las que empezaban a ver ciertas aproximaciones diferentes de vida con respecto a los hombres, también sucedía algo muy curioso. Y era que aunque no estaban en terapia estas mujeres, sus reflexiones, el compartir, etcétera, era bastante terapéutico. Inclusive algunas de ellas empezaron a tomar registros de ciertas sanaciones que tenían a nivel individual. Me estoy refiriendo a sanaciones de algunas situaciones psicosomáticas, de situaciones emocionales. Y entonces fue de ahí que varias mujeres, digo, sociólogas, psicoanalistas, psicoterapeutas, empezaron a ver que realmente el círculo de mujeres no solamente es un espacio que intuitivamente buscamos, sino que también se convierte en un espacio de sanación para nosotras las mujeres. Y bueno, desde luego también un poco partiendo del hecho de que lo personal es político, que pues fue como de una de las máximas que se acuñó durante las primeras olas del feminismo, eh, pues empezaban también a surgir algunas peticiones ya a un nivel más amplio, a un nivel político, efectivamente, ¿no? Eh, no es lo mismo que una persona que tenga la necesidad, por ejemplo, de votar, pues diga, hey, yo no tengo ahorita el derecho a votar, pero quiero hacerlo, a que ya un grupo de mujeres unidas lancen a esta petición, ¿no? Y entonces empiezan a ser escuchadas y empiezan a poner dentro de las agendas políticas de sus países, pues algunas necesidades que a nosotras como mujeres, pues nos estaban negadas, ¿no? Algunos derechos que nos estaban negados. Perdón. Entonces, bueno, eso es lo que surge a partir del siglo pasado. Y hace un momento yo les decía que, bueno, su enfoque era descubrir si la psicología femenina era distinta que la masculina. Y ellas llegan a una conclusión. En realidad nuestros desafíos de vida son bastante parecidos. Las herramientas que podemos tener, digamos, humanamente hablando y dentro de nuestro aparato psíquico para reaccionar, pues también puede ser muy parecido. Sin embargo, los contextos, las creencias, ¿cómo se llama? Las estrategias de poder que nos acallan, etcétera, son distintas. Y por lo tanto, nuestras conversaciones también difieren en ciertos sentidos de las de los hombres. ¿Ok? Y bueno, hace 2 semanas un poco con Sofía Bautista, que estuve platicando acerca de feminismo, estuvimos platicando un poco de cómo el patriarcado de alguna manera delimita pues nuestros roles, nuestras voces, etcétera, ¿no? Y entonces de ahí es que surge la necesidad de crear un movimiento. Y precisamente estos movimientos es que se crean en círculos, ¿vale? Eh, entonces,
Bueno, partiendo de esos hechos históricos, de esos contextos que yo les he dado a través del tiempo, a través de cómo se han constituido las culturas, etcétera, es que, como les decía, ya desde el siglo pasado empezamos las mujeres a vernos en la necesidad de crear círculos. Y hay una diversidad de círculos actualmente impresionante y creo que eso es bien positivo. Yo, de hecho, a lo largo de mi vida me he tenido que, digamos, que asociar como a diferentes círculos dependiendo las necesidades personales de vida en las que voy incurriendo. Y voy a platicarles un poco de los círculos de mujeres en los que me he asociado, que he atravesado y lo que ha podido aportar el que yo me reúna con ellos en mi vida. Y lo hago a nivel personal, pero quiero que si estás tú por allá, lo pienses también, digamos, en tu vida, ¿no? En tu experiencia, cómo ha sucedido. Yo de formación soy psicóloga organizacional y desde luego desde mis inicios de carrera, pues empecé a trabajar dentro de las organizaciones. Yo empecé a darme cuenta que para yo poder sobresalir en el ámbito laboral, yo necesitaba como que hacer uso en muchas ocasiones de mi energía masculina. No sé si, para explicar más a qué me refiero cuando hablo de energía masculina, me refiero a esos atributos que el patriarcado, desde luego, ha asociado más con los hombres, ¿no? Con el ser hombre. Como por ejemplo, pues el mostrarme más determinante, como por ejemplo el, pues inclusive ejercer mi liderazgo desde otros lugares, ¿no? Pues hablando como de esta jerarquía que muchas veces utilizan los varones, ¿no? Siendo más agresiva, utilizando inclusive ciertos colores en mi ropa que estaban más asociados con la fuerza, con la solución de problemas, en fin, con todo esto que está más asociado a lo que es perteneciente al hombre, a lo masculino. Me sentía cómoda a veces, pero a veces también me sentía muy incómoda. Y cuando yo trataba como de sacar mi voz personal, ¿no? Esta voz como más femenina, ahora sí, o más asociada con la energía femenina, que era como más de reconciliación, de mucho más suavidad, etcétera. Muchas veces, inclusive, los comentarios que yo escuchaba a mi alrededor eran de: "No, pero así no te van a hacer caso. No, pero es que no te van a tomar en cuenta", etcétera, 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 ¿no? Entonces, me empecé a desprender de esos atributos femeninos que al final del tiempo, al final del paso del tiempo, yo comencé a extrañar y empecé a sentir como ajenos, ¿no? Si alguien se identifica con esta situación, ahí pónganmelo. Hola, Wally, ¿qué tal? Ahorita leo tu comentario, dame unos segunditos. Entonces, bueno, empiezo yo como a distanciarme de esta naturaleza, quizá, este, de esta conciencia femenina que yo había cultivado y que también, en muchos sentidos, se me había, heredado y en la que se me había formado, ¿no? Dice Simone de Beauvoir que no se nace mujer, vamos siendo, ¿no? Y entonces, en este caminar, yo había como encontrado estos atributos femeninos que de repente ya en el ámbito de la organización no sabía dónde acomodar. En ese entonces, el que hubiera grupos de mujeres empresarias no era tan común. Entonces, no sabía hacia dónde dirigirme. Actualmente, estos grupos, perdón, de mujeres, estos círculos de mujeres dentro de las organizaciones, me da mucho gusto saber que cada vez son más comunes. A nivel, especialmente a niveles, yo lo he escuchado muchísimo más en empresas muy grandes, transnacionales, como parte ya de unos programas de equidad dentro de sus organizaciones. Pero me esperanzaría mucho el que estos grupos de mujeres empiecen también a surgir
en empresas muchísimo más pequeñas. Creo que hasta este momento solamente existe, por ejemplo, en cuestiones de asociaciones civiles, ¿no? Que trabajan paralelamente a las organizaciones, pero que no necesariamente están dentro del ámbito de la organización. Hablo, por ejemplo, de mujeres emprendedoras, etcétera, ¿no? Eh, Hace poco, inclusive, participé en un programa de Cherry Blair Foundation, en el que el propósito de esta fundación es habilitar el dar habilidades, el encender un poco como las herramientas de autogestión a mujeres que están buscando emprender sus propios negocios. Y vamos, es importante ver que la manera de hacer negocios de una mujer es diferente a la de los hombres, ¿no? La manera en la que nosotros hacemos una venta, que concretamos una negociación, etcétera, es sutil, pero determinantemente distinta a la de los varones. Y entonces el crear esta sinergia con otras organizaciones, de verdad que hace sentir que no vamos remando en solitario, sino que vamos ya como agregadas a un grupo que está exigiendo ciertas condiciones de trabajo para poder competir a nivel organizacional de manera equitativa. ¿Sale? Entonces, ese es un ámbito. Pero bueno, yo les hablaba como de esta desconexión de mi ser mujer. Cuando tuve mi primer hijo, ¡fum!, se despertó en mí esa naturaleza femenina, materna, etcétera, con la que me sentí plenamente identificada, pero que al mismo tiempo no sabía exactamente dónde acomodar. ¿Cómo educar a mi hijo? Educarlo desde mi ser mujer, educarlo desde lo que el patriarcado me, me dice que debería de educar, educarlo desde simplemente mi intuición y mi naturaleza. Y entonces empezaron a surgir en mí como una serie de situaciones que me hacían sentir bastante inestable. Además, todas mis amigas seguían siendo mujeres que trabajaban fuera de sus casas y entonces me sentía muy sola ejerciendo la maternidad. Me sentí bastante perdida durante varios años. Inclusive en muchas ocasiones esto me provocó tanta frustración que me apena decirlo, pero quiero compartirlo porque estoy segura que muchas mujeres se podrán identificar con esto. Esta frustración, de repente, inconscientemente, empecé a proyectarla en mi hijo, ¿no? En cómo lo criaba y cómo ejercía mi maternidad. De repente era bastante agresiva. Y eso fue para mí un llamado de atención y un alto de decir, a ver, algo no está bien aquí. Me siento sola, me siento drenada, estoy cansada y no sé si hay otras mujeres que se sientan igual. Bendito Gymboree, porque fue a partir de ahí que yo empecé a conectar con un grupo de mujeres, ¿no? Mujeres que estaban como en el mismo camino que el mío y que también cuando platicábamos nos dábamos cuenta que teníamos el desafío frente a las mismas situaciones, ¿no? este, Se asumía que por el hecho de que nosotros engendráramos un hijo, ya conocíamos toda la verdad de lo que suponía ser madre. Y oh sorpresa, no, también eso se va aprendiendo. Y entonces el formar una red de contención con otras mujeres fue maravilloso. Y de repente ahí apareció alguien que para mí durante muchos años resultó un ángel, que fue la maestra Lisbeth Marínez, que la recuerdo con mucho cariño. Un beso hasta allá donde esté, en el cielo, seguramente, mi querida amiga y maestra. Y mi querida maestra tenía un grupo de mujeres muchísimo más espiritual, ¿no? Eran mujeres que se reunían alrededor del fuego, que recreaban un poco lo que hacían las mujeres de antaño cuando llegaba su luna. Y entonces nos reuníamos en luna llena, en luna nueva, eh, poníamos el sonido del tambor
y con el sonido del tambor empezábamos a alimentar una dimensión que para mí en ese momento era desconocida, ¿no? Que había un llamado como muy interno, como muy personal, que decía: "Esto es ser mujer", ¿no? Esto significa honrar a mis ancestras. Esto significa verme en medio de 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 este tiempo y este contexto que me tocó vivir, ¿no? Y entonces, en ese momento empecé yo a participar de sus círculos de mujeres, participé de sus círculos de mujeres, no recuerdo bien, pero yo calculo que un par de años, 3 años. Y fue entonces que empecé como a reconciliarme con esa mujer que es muchísimo más sensible, que ejerce su maternidad de una manera más sutil, de esa mujer a la que ya esa competitividad voraz que yo experimentaba en la empresa ya no le era tan trascendente. Perdón. Y entonces empecé a reconectarme con esa, inclusive espiritualidad que significa ser mujer. Y fue un tiempo maravilloso en mi vida, ¿no? Lo que recuerdo de verdad con muchísimo cariño. A través de esas experiencias que, como les decía, tenían como un corte muchísimo más espiritual, empecé a reconocer también algunas otras mujeres en la historia, pero no solamente en la historia hablando como cronológicamente o de acontecimientos, sino también en esa historia espiritual, la relevancia que iban teniendo en la formación de la humanidad, ¿no? Hablábamos de las diferentes diosas, de los arquetipos femeninos, etcétera. Y entonces fue maravilloso encontrar que efectivamente las mujeres hacemos nuestra vida y construimos nuestra vida desde lugares distintos. Posteriormente, por situaciones de la vida, por situaciones de estudio, de trabajo, el nacimiento de mi hija, me empecé a alejar de esos círculos de mujeres y, pero años más tarde, para ser específico, o sea, para ser más precisa, hace 4 años, y exactamente estoy cumpliendo el aniversario, por eso es que lo estoy poniendo el día de hoy. En realidad, ese aniversario se cumple el día de mañana, 17 de marzo. Fue el día en el que yo comencé, a formar un grupo de un círculo de mujeres, con mi propia iniciativa. ¿Y por qué lo formé? Porque recordé que Lisbeth muchas veces nos motivaba a que nosotras, digamos que fuéramos como llevando hacia afuera a otras mujeres eso que íbamos cultivando dentro del círculo, ese fuego que íbamos cuidando dentro del círculo, lo fuéramos compartiendo a otras mujeres. Y hace 4 años yo estaba en medio de un momento personal bastante complicado en el que me sentía muy vulnerable y de nuevo me conectaba con esta sensación de soledad, de abatimiento, de vulnerabilidad. Y entonces dije: "Oh, es el momento de llegar al superpoder femenino". Y entonces, quizá de manera egoísta, pero muy intuitivamente, busqué empezar un círculo. Como yo les decía, cada círculo de mujeres tiene la propia naturaleza de la mujer que lo forma. Si es una mujer empresaria, desde luego el círculo de mujeres, pues va a tener dotes de emprendurismo, ¿no? Si es una mujer como muy espiritual, el círculo que va a formar es a través de esa espiritualidad. En mi caso, que soy una mujer a la que le apasiona el crecimiento, el autoconocimiento a través de la psicología, pues desde luego el círculo de mujeres que fui formando estaba con esa orientación de ir conociendo mejor quién soy, a dónde voy, qué quiero, cuáles son mis necesidades, cómo puedo crecer en mis herramientas, emocionales, cómo puedo integrar esos demonios, esas sombras que de repente no puedo aceptar dentro de mí misma, cómo puedo mejorar mis relaciones humanas con otras personas. Y entonces es que hace 4 años, a través de talleres, de cursos,
de lectura de libros, de ceremonias inclusive, pues he ido alimentando y he tratado de que estos círculos crezcan. Cuando todas las mujeres que empezamos como esta iniciación en círculos de mujeres, tenemos de referencia a Jan Shinoda Bolen. Y ella escribe un libro que se llama El millonésimo círculo. En ese millonésimo círculo, Shinoda Bolen expone el por qué y el para qué las mujeres necesitamos integrarnos en estos grupos, ¿no? Y por qué es necesario que sean círculos. Ahí voy a explicarles por qué es un círculo, por qué no es la mesa, las caballeras de la mesa cuadrada o algo por el estilo. Porque el círculo en realidad no tiene ningún ángulo y fluye, no sabemos dónde está su principio, dónde está su final. Y lo mismo pasa con los círculos de mujeres. Como les comentaba, ininterrumpidamente los he llevado desde 4 años. De repente hay círculos en los que llegan 20 mujeres y hay otros círculos en los que estamos solamente 2, pero todo ha sido perfecto, porque en ese momento en el que estamos 2, nuestra interacción ha sido muchísimo más íntima. Y en esos momentos en los que ha habido muchísimo más participantes, nuestras interacciones han sido enriquecedoras de muchas maneras y muy versátiles y de mucha contención. Entonces, es por eso, el círculo, ¡fum!, no tiene fin, siempre va, siempre va girando, está en constante movimiento, va evolucionando, se convierte inclusive en una fractal, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene el círculo? El círculo, pues no, como no podemos decir dónde está su principio, dónde está su fin, pues la verdad es que tampoco tiene una condición de superioridad. Eso en sí mismo es nuestra manera de manifestarnos contra el patriarcado, ¿no? Ese patriarcado que nos ha enseñado que las relaciones siempre son en vertical, que hay una relación de dominación. En el círculo, ninguna es más que otra. Quizá algunas tienen más experiencia que otras, desde luego, inclusive por su edad o por sus vivencias, pero eso no significa que una tenga más peso que el otro. En mi caso, soy la coordinadora del círculo, pero en el momento en el que comenzamos a hablar, yo me vuelvo más una participante y una escucha, y muchas veces, la mayoría de las veces, la voz de alguien más es la que cobra relevancia y en la que todo el mundo dice, wow, estoy resonando con lo que te está pasando, ¿no? Y entonces es la experiencia de esa mujer, el relato de esa mujer es el que cobra la relevancia, no la persona, sino lo que le sucedió a esa persona. Y lo que nos mueve a las demás, escuchar lo que le pasó a esa persona. Y lo que nos hace crecer a las demás, las conclusiones a las que llegamos después de haber escuchado los diferentes partes del círculo. Nos ponemos al centro como una ofrenda y de esa ofrenda, ¡pum!, todas vamos tomando, ¿no? Entonces, en lo personal ha sido, híjole, sumamente gratificante, ¿no? Ha sido la manera en la que yo he encontrado de poderme manifestar frente a em, pues a una cultura, ¿no? A un sistema patriarcal, no solamente un día, sino todos los días del año, ¿no? A través de este continuo crecimiento, de esta continua búsqueda. Aunque es continua, esa no quiere decir que todo el tiempo estamos haciendo, porque en este círculo también nos convertimos en las mujeres que somos. Y entonces en esta escucha sabemos que hay momentos para arar la tierra, hay momentos para depositar la semilla y hay momentos en los que pacientemente tenemos que empezar a esperar a que esa semilla germine y que crezca, ¿no? Entonces, bueno, ya les platiqué como de algunos círculos que hay, ¿no? Los círculos empresariales, los círculos espirituales, estos círculos que son como de crecimiento, psicológico, reflexivo.
los círculos de madres. Ujú. Entonces, el propósito de esta conversación, de esta reflexión del día de hoy, es el que ustedes, mujeres, busquen y que no se sientan solas, ¿no? Si tú en este momento, mujer, estás sintiendo que estás sola, alza la mano. Si estás sintiendo que estás maternando sola, si estás sintiendo que estás viviendo tu separación sola, si estás sintiendo que estás viviendo tu ser empresaria sola, o tu ser ejecutiva, o tu ser empleada sola, únete a uno de estos círculos, búscalos, ya hay muchísimos en la red, muchísimos, muchísimos. Y dice Shinoda Bolan otra cosa en su libro del millonésimo círculo. Ella habla de una anécdota que sucede con un tipo de monos, ahorita olvidé la raza de los monos con los que ella observó esta condición. Y hablaba de que estos monos eran observados por un grupo de investigadores para conocer su comportamiento. Y que de repente uno de los monos bajó del árbol y tomó un tubérculo, que era con lo que se alimentaban constantemente, y fue al mar y lavó su tubérculo, ¿no? Y así se la pasó, hasta que de repente empezaron a observar que los otros monos imitaban ese comportamiento y también iban al mar y lavaban su tubérculo y después se lo comían. Y resulta que después sucedió que años más tarde algún otro investigador en un lugar remoto empezó a recopilar los mismos datos y a compartir con sus compañeros investigadores este mismo fenómeno. ¿Qué quiere decir? Que lo que hacemos, la semana pasada un poco Elsa Ávila nos hablaba de este metro cuadrado. Y este metro cuadrado es cuando nosotros influimos en este metro cuadrado, cuando nosotros controlamos este metro cuadrado, cuando nosotros nos amigamos de este metro cuadrado, pues también los demás pueden hacerlo y puede irse haciendo una comunidad muchísimo más extensa. Y cuando menos nos demos cuenta, al otro lado del mundo va a haber más mujeres uniéndose entre ellas, hablando de paz, sembrando conciencia, sembrando este otro tipo de liderazgo que seguramente unido a lo que por su lado hacen los hombres, a los que desde su trinchera hacen los hombres para generar su propia conciencia, pues va a ser que de este mundo algo así, ahora sí, algo integrado, algo equilibrado, algo en lo que haya compromiso mutuo, crecimiento mutuo y que yo de verdad espero que quizá yo no lo voy a poder ver o no voy a poder ser testiga de ese mundo, pero yo espero que lo que estoy sembrando hoy lo puedan disfrutar mis nietas. Esos son los círculos de mujeres, son espacios, son esos úteros cálidos, generosos, nutritivos, ajá, que nos permiten sentirnos acompañadas, contenidas, escuchadas, y que después a través de ello nos permite ir de nuevo al mundo y generar espacios de conexión, espacios de crecimiento, espacios de nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, les voy a leer por acá lo que me están poniendo. Muchas gracias a todas. A ver, ahora sí, igual. Los círculos que tú diriges me han ayudado mucho a nivel personal, familiar, profesional. Gracias por tu empeño y por todo lo que de ti pones cada vez que preparas un círculo. Gracias a ti, Wally, gracias porque esto lo formamos entre todas. Muchas gracias. Hola, Denín, buen día. Que me disculpe Simón de Beauvoir, no estoy de acuerdo con su frase. Siento que es una frase que ve en nosotras una desventaja ya por default. Ok, ojalá me pudieras explicar más por qué lo ves así. Este, mm, yo la retomo desde el hecho de que muchas veces nosotras no es que estemos en desventaja, sino que vamos asumiendo una manera de ser mujer que dentro de cierto contexto quizá podría llevarnos a ver en desventaja, pero que desde luego yo como lo veo es que
si nos unimos precisamente, si nos sumamos a esta naturaleza, quizá a esta energía, como lo quieran nombrar femenina, al contrario, ¿no? Podemos encontrar nuestra fuerza al empezar a hacernos mujer desde esos lugares. Ay, ya estoy escupiendo el micrófono, disculpe usted. Por acá. Los círculos de Patty son, en lo personal, de gran ayuda, además de que enriquecen la lectura, te enriqueces en la parte femenina. Es contención acompañada, me faltan palabras. Muchas gracias, por tu comentario. Dice José Juan, pero yo sé que no eres José Juan. Ok, por acá. Igual, es más fácil hacer una maestría y doctorado que ser mamá. Sí, yo creo que sí. Desde luego, ya hice mi maestría y me fue mucho más fácil que ser mamá. Hola, Perla, ¿qué tal? Buen día. Pertenecer a un grupo de mujeres es una red de apoyo insustituible, desde luego, desde luego. Es insustituible porque desde luego, por ejemplo, además sabemos mujeres que no tenemos hermanas, ¿no? Que tenemos a nuestras tías, a nuestras madres, a nuestras abuelas, pero el sentir que estamos hermanadas es impresionante. Hay una película, ahorita me hiciste recordar con tu comentario, una película, en inglés se llama The Quilt, no me acuerdo cómo le pusieron en español, es con Winona Ryder y precisamente es un grupo de mujeres que empiezan a hacerle una cobija de estas como con parches a esta chica que está a punto de casarse. Y entonces ellas escogen como fragmentos de sus vidas para irlas hilvanando, ¿no? Y después hacen en conjunto, ellas hacen esta cobija, este quilt, con cada uno de los fragmentos de su vida. Yo creo que ese podría ser como una metáfora de lo que sucede cuando llegamos a un grupo de mujeres, ¿no? Y se vuelve en esta cobija rica, pero que además es hermosa porque lleva ahí entretejida los momentos de vida de cada una de las integrantes y por eso es insustituible, ¿no? Vero, gracias, Pati. Felicidades y orgullosa de ser mujer. Me retiro. Ok, bye, Vero. Buen día. Gracias, Perla, gracias, Denín, por sus comentarios. Y pues yo quiero aprovechar este momento para invitarlas, para que se pongan en contacto conmigo y que si quieren participar de estos círculos de mujeres, no lo duden ni un segundo, se unan, se manifiesten y se unan, porque lo primero es hacerme responsable de esta necesidad de conexión que tengo y después hacerme responsable de mi búsqueda. Entonces, aquí estoy. Pues bueno, así es el círculo de mujeres, así de bonito es, y que cada vez se vaya haciendo una onda expansiva de amor, de contención, etcétera, muchísimo más grandes. Mi amiga Margarita, ahorita la recordé, dice, solas somos invisibles, pero juntas somos invencibles. Así es. Te dejo con esta frase. Y te recuerdo que la semana que entra voy a platicar de un tema bien importante, la menstruación, la educación menstrual para las mujeres. Entonces, no te lo pierdas, va a estar conmigo Lidia Martínez, que es una experta comunicadora y una experta educadora en todo lo que tiene que ver con la educación sexual de las niñas, de las jovencitas, pero también de las más grandecitas, porque platicando con ella nos vamos a dar cuenta de cuántas creencias tenemos las más grandecitas como yo, que de repente nos impiden dar una buena educación sexual y menstrual a nuestras hijas. Entonces, no te pierdas la transmisión de la semana que entra. Te comento que es una transmisión que va a ser grabada porque mi invitada es una mujer muy ocupada y no pudimos nunca ponernos de acuerdo para que pudiera hacer una transmisión en vivo, pero yo estaré pendiente del chat para que tú puedas comunicarte como siempre y ponerme tus comentarios, tu participación, etcétera, para que yo te pueda ir respondiendo. Y Lidia también se comprometió a ir contestando todas tus preguntas.
Entonces, nos vemos la semana que entra, no te lo pierdas y compártelo de verdad con quien tú creas que puede hacerle la diferencia. Que pases un excelente día. Hasta pronto.